Vamos a hablar hoy acerca del tema de las artropatías y haciendo énfasis principalmente en las patologías más importantes, ya que aunque el capítulo menciona algunas, realmente el contenido es bastante corto y nos quedamos con poca información, más que saber que estas patologías son frecuentes en ciertas edades y que debemos de tomarlas en cuenta como diagnósticos diferenciales. La primera patología que vamos a ver en la parte de artropatías es la artrosis. Y esta es una enfermedad que vamos a definir, que es causada por degeneración del cartílago, que provoca un fracaso en la estructura y en la función de las articulaciones sinoviales. Vamos a hablar de una artrosis primaria, generalmente cuando esta se va a presentar con el paso de los años en los pacientes, que va asociada sobre todo a edades mayores, y de la artropatía idiopática, por la cual no son pacientes comúnmente grandes, pueden ser inclusive pacientes jóvenes, pero no sabemos por qué exactamente se instaura la enfermedad. Y la secundaria, que principalmente en esta artropatía vamos a hablar de las situaciones genéticas que pueden predisponer a que ésta se pueda desarrollar dentro de la situación patogénica. Los diferentes cambios generalmente en algunos genes que puedan permitir que el paciente sea más susceptible al desarrollo específicamente de esta degeneración. En cuanto al lado izquierdo, vamos a ver en esta imagen una articulación normal. Vemos que dentro de cada espacio correspondiente a una articulación vamos a tener ciertas estructuras, la cavidad sinovial, la membrana sinovial, las cápsulas articulares y las dos estructuras de hueso que van a llegar a tener cierta capacidad de movilidad y, si nos damos cuenta, también cierto espacio que va a permitir que exista la movilidad dentro de esta articulación. En cuanto a los pacientes que tienen artrosis, es frecuente que nosotros observamos como parte de la patogenia de esta degeneración, la destrucción grave del cartílago, lo que va a permitir que parte de este cartílago pueda ocupar el espacio interarticular, que en el diagrama que está del lado izquierdo estamos observando que está limpio y que no tiene presencia de ningún detrito. Sin embargo, en este caso de la artrosis específicamente, vamos a ver que existen presencias de detritos que van a permitir que pueda ser dolorosa la movilidad o que eso pueda limitar también el hecho del movimiento para los pacientes. Esto poco a poco va a tener desgaste y también va a ocasionar dolor por el mismo desgaste y también una infuncionalidad. En cuanto a las situaciones que pueden prever y que van a ser factores de riesgo para que el paciente presente artrosis, tenemos el envejecimiento que habíamos mencionado ya, también la parte genética, que podemos tener pacientes con más predisposición para poder generar artrosis, y también la presencia de hiperpresión mecánica en una articulación o de un traumatismo también son factores que pueden precipitar las artrosis. Generalmente estos tres lo que van a permitir es un incremento del estrés mecánico de la articulación, y este estrés mecánico que incrementa va a permitir a través de mediadores solubles una incidencia a nivel de la célula, aquí la célula principalmente afectada va a ser el condrocito, y estos condrocitos van a permitir que entonces a través de los osteoclastos y de algunos efectos que el sinoviocito tiene también dentro de la respuesta inflamatoria se pueda generar el proceso de la artrosis. Principalmente acá, como una situación diferencial a las demás patologías que vamos a ver, los mediadores solubles van a activar al condrocito y este es el que va a tener el papel protagónico dentro de esta enfermedad. En cuanto a la patogenia, pues vamos a ver que generalmente este estrés mecánico que va a permitir que la respuesta al condrocito cambie dentro de la situación funcional de una articulación, va a permitir que exista desdiferenciación del condrocito, generalmente en un fibroblasto, y también puede permitir esto una hipertrofia de los condrocitos para que más adelante, como este tiene una
sobreactividad en el proceso de hipertrofia, también puedan activarse diferentes procesos intermedios que puedan mediar la muerte del condrocito, ya sea esta por apoptosis o por necrosis. También el condrocito en este caso va a ser el encargado de permitir la producción excesiva de diferentes citocinas, dentro de ellas las más importantes, algunas enzimas, los radicales libres de óxido nítrico y también de prostaglandina E2. Y estos son mediadores que van a inducir a nivel de la articulación una respuesta inflamatoria. También vamos a tener defecto en la síntesis de colágenos y de proteoglucanos a nivel de esta articulación, y entonces todas las estructuras que antes eran blandas, que tenían elasticidad dentro de esta articulación, se van a volver sobre todo endurecidas, ¿verdad? Y van a tener con estos cambios, van a permitir que el paciente pues tenga las manifestaciones clásicas de la limitación específicamente en la articulación afectada. En la misma patogenia, estamos viendo acá en este diagrama que a nivel de la membrana sinovial, como habíamos mencionado que se van a liberar citocinas por el osteoclasto, vamos a tener un proceso de inflamación que generalmente lo que va a permitir es una mayor liberación de ciertos tipos de citocinas específicas, que son las metaloproteinasas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que ese es común para otros tipos de artropatías, también interleucina 6, prostaglandina E2 y el factor del crecimiento epitelial. Todos estos van a permitir sobre todo que exista una respuesta inflamatoria, que aparte de que esté mediada por los condrocitos, también va a permitir un reclutamiento de algunos linfocitos, y ellos van a permitir la secreción de abundantes cantidades del factor de NF, kappa beta, que es un factor proestimulante también, que puede permitir la secreción de algunas metaloproteinasas específicas que van a poder producir la destrucción del cartílago. Dentro de ellas tenemos ADAMTS 4 y 5 y las mieloproteinasas 1, 3 y 13, o también proteinasas del macrófago. Aparte de esto, vamos a observar nosotros en la pantalla que también la misma respuesta inflamatoria puede permitir que se estimule la secreción de algunos factores del crecimiento, que ya habíamos mencionado el VEGF. Este es encargado sobre todo de estimular el proceso de angiogénesis a nivel del hueso subcondral y poder permitir entonces con esta angiogénesis que cambie la forma o la circulación, o se genera una nueva circulación hasta ciertas áreas por los procesos inflamatorios extensos que estamos desarrollando. Recuerden que en la parte inicial de la inflamación generalmente tenemos nosotros escape vascular, fuga de líquido, y esto puede permitir también que al tener una mayor cantidad de angiogénesis tengamos una mayor cantidad de líquido que se va a empezar a acumular a nivel de este tipo de tejido, y vamos a ver también dentro de la parte de la clínica del paciente bastante edema. Vemos acá el grupo de condrocitos que generalmente en las partes iniciales de la enfermedad se pueden acumular o aglomerar en grupos, como vemos acá, que existen 3 células unidas, y puede haber diferentes depósitos de cristales también dentro de este tipo de parénquima, sobre todo de la parte del cartílago. También tenemos una respuesta que es mediada por RANK, que puede permitir una respuesta de las células mononucleares hacia los macrófagos para que estos puedan mediar la resorción de diferentes detritos y de diferentes restos celulares dentro de esta área especial de la articulación, pero que muchas veces este efecto puede llegar a sobrepasar, y por eso es que llegamos a acumular diferentes productos de desecho dentro de esta área, que va a permitir más adelante la calcificación y el hecho que nosotros tenemos también mucha mayor limitación a la movilidad en este tipo de pacientes. Todo este proceso inflamatorio va a liberar hasta este espacio que vemos entre la parte del cartílago y en la parte de la membrana sinovial, que está en coloración blanca, la presencia de diferentes
tanto oxitocinas como de algunos microcristales y fragmentos osteocondrales. Y estos fragmentos osteocondrales son los que vamos a ver nosotros característicamente en este tipo de enfermedad. En cuanto a la morfología de este tipo de patología, vamos a observar acá en esta imagen que tenemos en pantalla que del lado izquierdo estamos viendo un tejido articular normal y del lado derecho vemos un tejido articular que tiene artrosis. ¿Qué pasa o artropatía? Vemos generalmente que en la zona 1, que es superficial, en el tejido normal hay una alta cantidad de condrocitos, mientras que en la zona 1 superficial no vemos células en el tejido patológico. Cuando vemos la zona 2 media, la zona 3 profunda y la zona 4 profunda, también dentro de estas zonas vamos a ver una alta cantidad de células también. Inclusive la forma o la morfología de estas células puede ir cambiando y vemos generalmente que en la parte de la zona 4 profunda van a ser mucho más redondas, con un núcleo más prominente. Mientras que, por ejemplo, cuando observamos al tipo de células dentro del tejido afectado, vamos a ver que sobre todo, por ejemplo, en la zona 1 y en la zona 2, lo que vamos a tener sobre todo van a ser cuerpos apoptósicos de estas células. Y ya en la zona 3 y en la zona 4 sí vamos a tener alguna celularidad, solo que va a ser menor a las que nosotros observamos normalmente en el tejido. Inclusive acá se ven células un poco más grandes, y realmente son mucho menor la numeración a las que se ven en el tejido sano, ¿verdad? Que estos también son características que podemos ver en la parte morfológica. Otro tipo de características morfológicas que vemos en estos pacientes es que en la parte inicial vamos a ver la clonación, es decir, este cúmulo de condrocitos que mencionábamos inicialmente. Va a haber cambio a nivel de la matriz extracelular, la cual va a incrementar la cantidad de agua que tenemos y va a disminuir la cantidad de proteoglucanos y eso va a permitir que exista menos elasticidad en este tipo de articulación. Para más adelante, después del proceso que inicialmente era una clonación de condrocitos, va a terminar en un estado de necrosis de condrocitos, ¿verdad? Y vamos a ver áreas específicamente que van a tener necrosis como tal. Acá en esta imagen vamos a ver sobre todo una zona A, por ejemplo, que es una zona normal. Vemos que el tejido tiene una alta cantidad aquí de proteoglucanos y vemos sobre todo en la zona B, que está en esta posición. Vamos a ver que mi puntero me colabore un poquito. La zona B, que está acá, que es este sitio que vemos acá, y también esta zona, estamos viendo zonas de necrosis de condrocitos. Cambia también la coloración que tiene el tipo de tejido a este nivel y vemos que la coloración es más pálida de lo que vemos nosotros en otras áreas donde la cantidad de proteoglucano es mucho más alta. También vamos a ver dentro de la membrana sinovial que recubre esta articulación una alta cantidad de celularidad, que esto no es normal para este tipo de membrana, ¿verdad? Y esta alta cantidad de celularidad a nosotros nos va a dar la opción de pensar en un proceso inflamatorio que de todos los procesos artropáticos que vamos a ver el día de hoy, la mayoría va a permitir un tipo de infiltrado a este nivel. Y en la parte de las radiografías, principalmente lo que vamos a ver es una disminución del espacio interauricular, ¿verdad? Aquí casi que están unidas las dos áreas del segmento que habíamos visto ya en la imagen inicial de cómo definíamos una articulación normal y una artrosis, y acá vemos realmente que se pierde completamente el espacio virtual que hay entre uno y otro hueso, y esto va a permitir entonces que para el paciente exista bastante limitación para la movilidad. En cuanto a la evolución clínica, el paciente se va a quejar de dolor, puede haber rigidez, la cual es más frecuente durante la mañana, puede haber crepitación, que esta se puede escuchar o la pueden palpar también cuando coloquen su mano sobre la articulación. También puede existir disminución de la amplitud de los movimientos por los cambios que estamos observando que se están produciendo dentro del tejido. Y dentro de las articulaciones más afectadas vamos a ver inicialmente la cadera, después podemos ver a la rodilla, las vértebras lumbares y cervicales. Y más adelante ya podemos tener afectación de articulaciones interfalángicas, proximales y distales, para terminar con las articulaciones carpometacarpianas y la del pulgar.
A diferencia de otras enfermedades o de otras artropatías en las cuales generalmente empezamos con articulaciones pequeñas, aquí la artrosis empieza con articulaciones de la cadera grandes, la rodilla y la parte de las vértebras. Eso es muy importante para tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Otra característica clínica son los nódulos de Heberden y los nódulos de Burchard que pueden estar presentes en el examen físico del paciente. Y acá vemos la diferencia que puede existir entre los nódulos de Heberden, que generalmente aquí lo que pasa es que tenemos una inflamación entre la articulación interfalángica, mientras que en cuanto a los nódulos de Burchard, no es la elevación, digamos, principalmente que va a haber en la falange distal, sino generalmente los vamos a ver a nivel de la falange media, ¿verdad? Que son los sitios específicos anatómicos los que van a permitir que veamos esto. Y esto es muy frecuente, probablemente ustedes ya lo hayan visto en algún paciente de edad avanzada. También vamos a ver afección de la articulación, sobre todo a nivel del pulgar, que estamos viendo aquí, y que permite el proceso de unión con el carpo. El siguiente es la artritis reumatoide. Y esta es una enfermedad inflamatoria que es crónica, que es de origen autoinmunitario y que afecta principalmente a las articulaciones, a pesar de que tiene también manifestaciones sistémicas. A nivel articular va a producir sobre todo una sinovitis inflamatoria y también una lesión proliferativa que no va a permitir la presencia de secreción purulenta o no supurativa. Como estamos hablando de la patogenia, vamos a inicialmente habíamos mencionado que era un proceso autoinmune. Al 100% creemos que existen algunos alelos, sobre todo los HLA-DR, que están asociados genéticamente a las mutaciones de estos, el hecho de que el paciente pueda ser mucho más susceptible a poder desarrollar estos procesos autoinmunitarios dentro del cuerpo. ¿Qué pasa con un proceso inmunitario? Por cualquier circunstancia, dentro del cuerpo se da de repente una infección normal que hace que el sistema de control autoinmunitario se desregule y esta desregulación del sistema de control inmunitario puede permitir todo este tipo de reacciones. Principalmente aquí en artritis reumatoide lo que pasa es una reacción entre la célula presentadora de antígeno que va a interactuar con un linfocito T. Y este linfocito T va a dar lugar a la activación de linfocitos B, que son los encargados, como ustedes se recordarán ya, de producir diferentes antígenos en el cuerpo, sobre todo una alta cantidad de inmunoglobulinas. Dentro de ellas vamos a tener inmunoglobulinas A, G, y también va a permitir sobre todo que estas inmunoglobulinas se unan a sustancias como el factor reumatoideo, los anticuerpos antipeptídicos, citrulinarios, que generalmente son sustancias dentro del cuerpo que por diferentes situaciones químicas cambian y se citrulizan, y esto va a permitir que puedan ser reconocidos fácilmente por estos antígenos de la célula plasmática y que generan una reacción antígeno-anticuerpo. Pero pues la situación de la patogenia no va a ser únicamente esta respuesta inmunogénica, sino que principalmente la lesión va a estar mediada por una respuesta celular. Y esta respuesta celular la tenemos de los linfocitos T helper. Dentro de ellos los más importantes son los T helper 17, que van a ser encargados del desarrollo de toda la patogenicidad en este tipo de pacientes. Y dentro del desarrollo de la patogenia vamos a tener que el linfocito T va a liberar diferentes citocinas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos en el diagrama interleucina 4, interleucina 6 e interleucina 10, que estas pueden permitirse la activación del linfocito B. También tenemos, por ejemplo, a factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2 e interferón gamma, que van a ser mediados y producidos por el linfocito para poder activar a la población de los macrófagos y que estos a su vez puedan activar a los osteoclastios, a los sinoviocitos y a los condrocitos para poder mediar el proceso inflamatorio.
Robbins y Contrada nos hablan específicamente de las citocinas producidas por linfocitos T helper 1, que es el interferón gamma, los linfocitos T helper 17, que es la interleucina 7, el macrófago que va a producir TNF e interleucina 1 y los linfocitos T que cuando están ya en su fase activa pueden mediar la producción de RANK, que vamos a ver ya ahora qué es lo que va a producir cada uno. Esta es la respuesta inflamatoria que vamos a ver característicamente en el paciente con artritis reumatoide. Entonces tenemos la primera, que es una célula presentadora de antígeno, que es esta célula verde que estamos viendo en la parte de la superficie. Y esta célula presentadora de antígeno va a permitirse interrelacionarse con un linfocito T helper 17, ¿sí? Y va a mediar una respuesta inmunogénica que generalmente va a permitir que T helper 17 pueda liberar aquí interferón gamma, TNF alfa, interleucina 17 e interleucina 22, aunque su libro dice que es la 7, lo correcto es interleucina 17, esta es la más importante. Luego el T helper 17 también puede mediar la activación de los macrófagos, que son estas otras células que estamos viendo acá, que ellos son encargados de producir interleucina 15 y que esta también puede mediar las respuestas que T helper 17 va a producir. También los macrófagos son encargados de producir interleucina 15 y 18 y también interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF alfa, interleucina 17 y RANK. Todas estas citocinas van a mediar a nivel de la articulación una respuesta que no va a ser de inflamación aguda, sino una respuesta de inflamación crónica a largo plazo. Y estos estados de inflamación crónica van a ser los que van a producir la destrucción del tejido poco a poco y las diferentes complicaciones que se pueden desarrollar en este tipo de pacientes. Acá vemos del lado derecho también la respuesta que los T helper 17 pueden generar sobre la célula beta, que van a permitir esta interacción de los T helper 17 con las células B, que estos puedan liberar las inmunoglobulinas que habíamos mencionado para que se genere una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Estas citocinas que están mediando T helper 17 y los macrófagos van a activar a los sinoviocitos, a los fibroblastos y también a los osteoclastos. ¿Qué va a pasar a nivel de los osteoclastos? Pues va a existir una mayor diferenciación y maduración. Y si se recuerdan, los osteoclastos son encargados de resorción ósea, por lo tanto vamos a estimular la resorción ósea en este tipo de pacientes. Y el hueso va a ser más delgado, va a ser más frágil porque va a tener menor material acumulado, porque todo se va a estar resorciendo por la alta cantidad de osteoclastos que vamos a tener a este nivel. En cuanto a los sinoviocitos y los fibroblastos, van a ser encargados de producir diferentes quimiosinas, catepsinas, también algunas metaloproteinasas e interleucinas que son encargadas como tal de lisar el cartílago articular y de generar un tipo de tejido que vamos a conocer como panus, que no es más que una presencia de tejido que es abundante en todo este proceso inflamatorio sobre la superficie de la articulación especialmente. En cuanto al efecto que habíamos mencionado de los antígenos y los anticuerpos, pues se cree que inicialmente lo que puede hacer que el cuerpo se llegue a descontrolar es un proceso de infección, que no lo sabemos al 100%, por eso es que acá tiene una situación de un interrogante, si es una infección o es un antígeno el que entra al cuerpo, no sabemos realmente qué es lo que empieza todo, pero va a mediar la liberación de inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G, por diferentes circunstancias, se va a alterar y va a mediar entonces una respuesta de antígeno. Esto va a ser presentado a un complejo inmune, inmunoglobulina, que se va a unir a esta inmunoglobulina B anómala. Entonces este complejo inmune se va a conocer como inmunoglobulina G y antiinmunoglobulina G, ¿verdad? Este complejo va a permitir que exista fijación del complemento en este sitio específicamente de la articulación y los componentes de activación del complemento y de la fijación del complejo van a permitir que exista quimiotaxis, o sea, células blancas que van a ser reclutadas hasta este sitio, especialmente linfocitos de los T helper que habíamos mencionado previamente. También van a permitir mayor reclutamiento de fagocitosis, la presencia de enzimas lisosómicas que destruyan diferentes tipos de tejidos y esto va a producir entonces lisis del cartílago, la formación del panus que mencionábamos y las oraciones características del hueso.
Estas mismas enzimas lisosómicas pueden activar linfocitos T y B, que estos mismos van a reconocer a esta inmunoglobulina E y van a permitir la mayor secreción, sobre todo los linfocitos B, de la anti-IgG para que se una esta inmunoglobulina G alterada principalmente. Este acúmulo, sobre todo de linfocitos T y B, va a permitir que en la parte microscópica nosotros formemos y veamos fácilmente los folículos sinoviales linfoides. Y aquí, aparte de todas esas estructuras, los plasmocitos o las células plasmáticas van a ser encargadas de presentar también al cuerpo, al anti-IgG, al factor reumatoideo y al IgM o IgG, para que también pueda ser parte de este complejo inmune IgG y anti-IgG. En cuanto a la morfología, característicamente la artritis reumatoide está compuesta por 5 etapas. La primera es la hiperplasia de las células sinoviales. La segunda son los infiltrados inflamatorios densos, que aquí yo voy a tener macrófagos, voy a tener células plasmáticas, voy a tener linfocitos. La celularidad que habíamos mencionado previamente, que va a invadir la parte de la articulación para poder mediar el proceso inflamatorio. Voy a ver también un aumento de la vascularización, que va a estar mediado por la VEGF o el factor de crecimiento del endotelio, que pueda mediar este proceso en el aumento de vascularización característico de este tipo de pacientes. Y en la fase 4 voy a tener un exudado fibrino purulento sobre la sinovial y por superficies articulares, que este exudado en su característica fibrino purulenta no va a tardar mucho tiempo, sino que va a cambiar de un estado de una inflamación aguda, que si recordarán es mediada principalmente por neutrófilos, a un estado de inflamación crónica que va a ser mediada principalmente por los macrófagos, ¿verdad? Que son una de las células importantes que median la liberación de la secreción de TNF-alfa. Todo esto va a poder producir en la última fase una actividad osteoclástica en el hueso que va a permitir los efectos secundarios ya severos de la enfermedad. Entonces, esta hiperplasia de células, la infiltración de toda la situación inflamatoria y el aumento de la vascularización, la presencia de este exudado fibrulento va a producir el paño sinovial que conocemos, este panus que mencionábamos previamente, que más adelante el panus puede evolucionar a una anquilosis fibrosa y luego esta anquilosis fibrosa se puede convertir en una anquilosis ósea, que pueda limitar ya el movimiento específicamente de la articulación desde que se genera el tejido óseo y que ya el paciente no va a poder tener en ningún momento ni con resolución de los síntomas la misma movilidad en esa articulación específicamente porque ya la anquilosis llegó hasta la parte ósea. Aquí en este diagrama estamos observando la característica microscópica que podemos observar dentro de este tipo de tejido. Vemos en la parte superior de la imagen el tejido que vamos a conocer como panus, que es característico del proceso inflamatorio que está ocurriendo aquí en este paciente con artritis reumatoide. Esta es la parte del tejido que tiene panus. Ahora, esta parte de tejido con panus tiene diferentes componentes. Tiene fibroblastos y tiene también algunos macrófagos. Los macrófagos, si se dan cuenta en el dibujo que tenemos a mano derecha, tienen una forma estrellada y característicamente van a tener esta forma que vemos así estrellada dentro de la parte del panus, ¿verdad? Que si observamos aquí muy clásicamente la forma de este macrófago. También vamos a tener alrededor diferentes condrocitos que van a cambiar a ser fibroblastos dentro del proceso de inflamación crónica, que estos van a tratar de secretar matriz extracelular para que ésta pueda ocupar el lugar de algunos componentes que no van a estar, que se van a destruir por el proceso inflamatorio agudo que se va a producir. Y también vamos a tener dentro de este componente médula ósea, como la que observamos nosotros acá, con una alta hipercelularidad, la presencia del cartílago, y aquí vemos dentro del cartílago algunos osteoclastos ya funcionando, ¿sí? Y el hueso como tal.
También algo característico de la artritis reumatoide son los nódulos reumatoideos que característicamente van a tener un centro de necrosis y alrededor un halo de células inflamatorias que van a rodear este centro necrótico. Aquí del lado izquierdo estamos viendo que esta parte es la parte del centro necrótico y aquí vemos como este tipo de celularidad que se ve inclusive de color morado es la alta cantidad que va a formar el halo característico que va a encerrar el tejido necrosado. Esto es lo que vamos a conocer como un nódulo reumatoideo. También podemos tener un infiltrado alto de celularidad a nivel de las membranas sinovial, que acá vemos un sobrecrecimiento de células a través de la sinovial, que le va a permitir la capacidad de verse como una membrana vellosa, sobre todo por la alta cantidad de células. Estos nódulos subcutáneos reumatoideos, que pueden estar presentes a nivel de la piel, van a disponerse en diferentes áreas, pero tienen la característica importante que van a ser firmes, indoloros, redondos y ovales. En cuanto a los vasos sanguíneos, también estos se pueden ver afectados en la parte sistémica de esta enfermedad y principalmente lo que se desarrolla en el paciente es una vasculitis necrosante. También puede existir neuropatía o ulceración por la misma vasculitis y más adelante se puede inclusive desarrollar una vasculitis leucocitoclástica, que esta característicamente va a producir áreas de equimosis, ulceraciones dentro del trayecto del vaso como tal. Las manifestaciones clínicas generalmente van a iniciar con afección de manos o pies. Generalmente vamos a observar en el paciente que él nos describe clásicamente que tiene tumefacción, calor, dolor y rigidez matutina o después de cierta inactividad de las articulaciones. En la parte de la mano vamos a ver sobre todo la famosa deformidad en cuello de cisne, en la cual hay desviación de la parte de la muñeca hacia la forma radial, pero de la parte del carpo y todos los dedos hacia la parte cubital. Y esto da la característica de esta deformidad. También podemos ver el quiste de Baker, que se va a localizar específicamente en la parte posterior de la rodilla. Y el paciente dentro de la parte de evolución puede tener afección multiorgánica. Podemos tener afección, por ejemplo, del corazón, a nivel hepático, pulmones, ya que recuerden que en la parte vascular esto se puede complicar con otro tipo de circunstancias. Aparte de que los nódulos pueden aparecer también en diferentes tipos de tejido y no solo ser circunscritos a la parte articular o a la parte ósea. Aquí en este diagrama que me pareció bastante interesante para que ustedes observaran, vemos la evolución de la artritis en una paciente que tiene actualmente 65 años. Vemos que la paciente a los 0 años, que es lo que va en la parte de la base, la edad de la paciente y las fases en las cuales empezó a manifestar la enfermedad, la paciente lo único que contaba era con una situación genética de factores de riesgo. Aquí en la fase A, que es la parte genética, eso quiere decir que existe una mutación del alelo que habíamos mencionado, que es el HLA-DR4. Esta mutación va a permitir que los pacientes sean mucho más susceptibles a desarrollar cuadros autoinmunitarios y dentro de esos cuadros autoinmunitarios artritis reumatoidea. Sin embargo, ya a partir de los 16 a 47 años, nuestra paciente Carmen pues tuvo la buena idea de iniciar a fumar y el tabaco es uno de los factores de riesgo que puede incrementar el hecho de que se pueda manifestar en los pacientes la artritis reumatoidea. Entonces le sumamos a que ya tenía la situación genética. Luego, dentro de los 16 años a los 47, estuvo expuesta a este factor de riesgo importante, que pueden existir otros factores de riesgo. Y este factor de riesgo hizo entonces que más o menos entre los 47 y 50 años, esta paciente generara un proceso autoinmunitario que permitió en la fase C un proceso autoinmunitario de forma sistémica. Sin embargo, no fue inmediata la sintomatología de esta paciente, sino que vemos que a partir ya de los 57 años todo empezó con síntomas más o menos a nivel de las manos, puede empezar solo con una pequeña normalidad, ¿verdad? Que vemos que aquí del lado derecho la normalidad que se observaba a nivel de la mano derecha y más adelante conforme va pasando el tiempo el paciente ya va a tener una afección múltiple de las articulaciones
Ya no solo la parte común que son la parte de los pies y las manos, sino pueden estar implicadas otro tipo de articulaciones también, ¿verdad? Y aquí vemos que a los 65 años ya la paciente, aparte de tener una sola lesión que se detectó más o menos entre los 58 y 59 años, ya tiene múltiples manifestaciones clínicas de artritis reumatoidea. Entonces, tenemos la parte genética, que también tiene mucho que ver la parte ambiental, ¿verdad? Que esa hay que cuidarla bastante en nuestros pacientes que tienen el riesgo genético para tratar de que no evolucionen en el transcurso de la enfermedad. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Pues Robbins nos da algunas pautas muy importantes, sin embargo, desde hace ya algunos años se ha tratado, así como en otras enfermedades, en la diabetes, por ejemplo, que la ADA es la encargada de definir cuáles son los criterios para diabetes, tenemos a la ACR EULAR, que durante diferentes años dio criterios para poder definir cómo se diagnosticaba la artritis reumatoide. A partir del 2010 para acá no hemos tenido un nuevo cambio de criterios, continuamos todavía con los mismos y sabemos que el paciente debería de cumplir algunas circunstancias dentro de esto que vemos nosotros acá en pantalla, que es una tabla y tiene diferentes variables. Cada una de estas variables va a tener ciertos puntos y cuando al final veamos, el paciente debería de sumar por lo menos 6 puntos en estas variables para poder nosotros definir y tiene un alto riesgo pronóstico de tener artritis reumatoide. Dentro de las situaciones clínicas, por ejemplo, vamos a tener la afectación articular, si es una articulación grande la que el paciente tiene afectada, si son 2 a 10 articulaciones grandes, si es 1 a 3 articulaciones pequeñas, si son 4 a 10 articulaciones pequeñas o si son más de 10 articulaciones. Con al menos una articulación pequeña, la puntuación puede ir cambiando. Si ustedes se dan cuenta, inclusive se dan más puntos si son articulaciones pequeñas las afectadas, ya que esto es lo que es más frecuente en el paciente con este tipo de enfermedad. Y la duración de los síntomas. Generalmente, si es menos de 6 semanas, puede existir una artritis por otras causas. Por lo tanto, ahí no le damos puntuación al paciente. Pero si el paciente ya lleva más de 6 semanas con los síntomas, por ejemplo, con el dolor articular que mencionábamos, con el edema, con el rubor, hablamos ya de que dentro de esas posibilidades diagnósticas va a entrar también artritis reumatoidea y por eso para este sí hay una puntuación de 1. Los siguientes criterios son ya serológicos y vamos a tener dentro de ellos, por ejemplo, la presencia de anticuerpos reumatoideos, de anticuerpos contra los péptidos citrulinados. Si estos están negativos, se le da al paciente 0 puntos. Si el paciente tiene un factor reumatoideo positivo o bajo o unos anticuerpos contra péptidos citrulinados positivos bajo, se le dan 2 puntos al paciente y eso tiene que ser menos o igual 3 veces el valor normal. Si el paciente sí tiene un FR positivo alto o un ACPA positivo o alto, se le dan 3 puntos. Y también se toman en cuenta 2 reactantes de fase aguda, ya que los reactantes de fase aguda nos pueden a nosotros servir más que para el diagnóstico, sirven sobre todo para el seguimiento, para saber qué tanto el proceso de inflamación se ha controlado en el paciente. Y aquí tenemos a la velocidad de eritrosedimentación y a la PCR. Cuando estas dos están normales, no se le da ningún punto al paciente y cuando BCG o PCR están elevadas, se le da un punto al paciente. Y en cuanto a esto, entonces la interpretación quiere decir que si yo ya tenía un paciente que tenía en la primera fase, por ejemplo, de estos primeros puntos, 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, yo ya le di 3 puntos. Luego, la duración de los síntomas lleva más de 6 semanas, yo le doy un punto más, 4 puntos. Si yo le hago a ese paciente el factor reumatoideo, le hago ACPA y los encuentro los dos positivos bajos, le voy a dar a ese paciente 6 puntos. Y por último le hago reactantes fase aguda y le hago una BCG y una PCR y están elevadas, le voy a dar a este paciente 7 puntos y por lo tanto ese paciente tiene una artritis reumatoidea definitiva, ¿verdad? Solo con esta puntuación para poder definirlo correctamente. Entonces no solo implica la parte de que articularmente el paciente está afectado, sino que también va a implicar aquí la respuesta inmunológica que se está generando por el proceso inflamatorio. La otra patología importante es la artritis idiopática juvenil. El libro nos habla escuetamente de ella y no la vamos a desarrollar tanto para no poder complicar más las situaciones de los temas. Es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida que está caracterizado por una artritis que aparece antes de los 16 años de edad, por eso es que tiene el apellido
de que es juvenil, que es idiopática, porque no sabemos por qué es que esta enfermedad aparece y no sabemos qué es lo que la causa, ¿sí? Generalmente debería de persistir al menos por 6 semanas para poder pensar en esta enfermedad y que esta sea la causa. ¿Qué diferencias pueden existir entre una artritis idiopática juvenil y una artritis reumatoidea? Lo primero es la edad. Menos de 16 años hablamos de artritis idiopática juvenil y no de artritis reumatoidea. Si el paciente generalmente en artritis idiopática juvenil, la afección no va a ser poliarticular, sino que aquí generalmente la afección es oligoarticular. También el paciente con artritis idiopática juvenil generalmente va a tener mayores manifestaciones sistémicas de las que tiene el paciente con artritis reumatoidea. Vamos a ver sobre todo aquí en artritis idiopática juvenil afecciones de articulaciones grandes como la cadera, ¿sí? La parte iliac también. Mientras que en artritis reumatoidea nosotros mirábamos afección sobre todo de la parte de las manos y pies, que esto no es igual, ¿sí? Son cuadros diferentes entonces, y eso nos hace entonces a nosotros darnos más puntos para poder diferenciar estos dos diagnósticos. En cuanto al paciente con artritis idiopática juvenil, no va a presentar nódulos reumatoideos ni va a incrementar el factor reumatoideo, que eso es muy importante. Entonces no vamos a depender de este factor para poder hacer el diagnóstico de una artritis idiopática juvenil. Y en cuanto a la AIJ, lo más importante es que a diferencia de la artritis reumatoidea, los pacientes que van a manifestarse en esta edad temprana van a desarrollar sobre todo seropositividad para los anticuerpos antinucleares o los famosos ANCA. Entonces, a través de la detección de los ANCA, nosotros podemos hacer la diferenciación entre una AIJ y una AR. Existen diferentes cuadros clínicos de esta enfermedad y de acuerdo a estos generalmente vamos a tener una alteración de la respuesta inmunitaria y diferentes consecuencias. También para esta enfermedad se cree que hay una situación genética básica que puede permitir que exista mayor incidencia de la enfermedad. Dentro de la patogenia, por ejemplo, tenemos dentro de las clasificaciones a la primera que es la artritis sistémica, que esa es una de los tipos de artritis idiopática juvenil. Y aquí la alteración de la respuesta inmune es que vamos a tener una activación anómala de fagocitos y esto va a estar en todo el cuerpo, no va a ser circunscrito a la parte de las articulaciones. Entonces este paciente con artritis sistémica va a tener afecciones vasculares en la piel, cardíacas, pulmonares, en diferentes áreas. Y principalmente lo que vamos a ver es que esta activación anómala de los fagocitos va a producir un aumento de citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 y la proteína S100. En cuanto a la genética, se cree que los pacientes con polimorfismos de interleucina 6 y del factor inhibidor de macrófagos son los más predispuestos a esta enfermedad. El segundo patrón patogénico es la artritis oligopoliarticular con un factor reumatoideo negativo, que aquí lo que pasa es que hay una mediación de respuestas de células CD4, a diferencia, por ejemplo, en la artritis reumatoidea que habíamos dicho, T-helper son los más importantes, aquí específicamente en esta, que es una subdivisión de la IJ, lo más importante son los CD4. Y luego estos CD4, que son la primera célula, se pueden diferenciar en T-helper 1 y T-helper 17, ahí sí pueden asemejar la respuesta inflamatoria a lo que pasa con una AR, produciendo entonces un desequilibrio pro-antiinflamatorio, fallo de tolerancia en el sistema inmunológico y eso es lo que me va a generar a mí una positividad en los anticuerpos antinucleares. Aquí pues, generalmente el paciente puede tener anomalías genéticas en HLA-A2 y HLA-DR4, que era la misma anomalía que habíamos observado en artritis reumatoide. También el paciente puede tener un cuadro de artritis poliarticular como el factor reumatoideo positivo, y aquí generalmente lo que genera la respuesta inmune son moléculas que inducen una neovascularización. Estas van a producir una entrada de las células inflamatorias en la articulación, la destrucción del cartílago y principalmente genéticas con anomalías en HLA-DR4, HLA-DR1, DR14, son las asociadas a esta enfermedad. En cuanto al cuadro de artritis entesitis, generalmente es una respuesta mediada por linfocitos CD8 que van a permitir un aumento en el receptor TNF-alfa a nivel de la membrana sinovial
que van a mediar toda la respuesta importante de esta. Aquí la situación es que no vamos a tener solo una inflamación a nivel articular, sino también en las áreas de los ligamentos, ¿verdad? Que esto es a lo que se hace alusión con la entesitis. Y vamos a ver que hay predisposición genética con HLA-B27 y algunos polimorfismos del receptor de interleucina 23. En cuanto a la última, la artritis psoriásica está asociada no solo a problemas a nivel articular, sino también a nivel de la piel, que van a ir asociados a cuadros de psoriasis característicos por la respuesta mediada por linfocitos CD8 y de monocitos, que estas dos van a estar reguladas por algunos superantígenos que se van a liberar al cuerpo y que van a permitir que entonces exista un aumento de la cantidad de TNF-alfa a nivel del líquido sinovial. En cuanto a las espondiloartropatías seronegativas, van a ser enfermedades que comúnmente van a tener cambios patológicos en las inserciones ligamentosas, que van a tener afectación de articulaciones sacroiliacas con o sin afección de otras articulaciones, ausencia de factor reumatoideo y asociación también genéticamente a una anomalía en el HLA-B27. Dentro de ellas tenemos a la espondilitis anquilosante, que se da sobre todo a nivel de la columna vertebral, a la artritis reactiva, que esta generalmente puede ser secundaria a un proceso inmunológico que se genere después de un proceso infeccioso, que aquí puede ser viral, por ejemplo, a una infección de cualquier tipo, que permita que al instaurarse dentro de esos pacientes el hecho de que tengamos cistitis, conjuntivitis, uveitis y también en este caso la artritis, se forme la triada característica de este tipo de enfermedad. En cuanto a la artritis asociada a enteritis, generalmente está asociada a infecciones por salmonella, por campylobacter, también tenemos a Shigella y de las salmonelas principalmente la variedad Tifi es la que está más asociada, sobre todo por la formación en la superficie de los superantígenos, y estos superantígenos son los que van a mediar esta lesión importante. Algo importante en estas artritis asociadas a enteritis es que estas generalmente se resuelven después de un año y el paciente no va a tener secuelas, que tiene que ser algo que vamos a diferenciar muy importante de la artritis reactiva, ya que esta, aunque en algún momento puede estar también asociada a los patógenos a los cuales está asociada la artritis asociada a enteritis, la diferencia es que la artritis reactiva no va a ceder, sino que va a ser un proceso crónico que se va a mantener en el paciente. Y en cuanto a la artritis psoriásica, que también la habíamos visto como una variedad que podía existir en artritis idiopática juvenil, también puede ser un tipo de artritis sin presencia de FR positivo. Y generalmente se va a dar aunada, como habíamos mencionado previamente, a un cuadro de psoriasis. En cuanto a la artritis infecciosa, generalmente esta es un proceso generado a nivel de la articulación que permite la acumulación de diferentes compuestos y de una respuesta inflamatoria por la presencia de algún microorganismo anómalo. Van a poder ingresar estos microorganismos a la parte de la articulación por tres vías importantes, que son la extensión local. Cuando, por ejemplo, yo tengo un absceso de tejidos blandos cercanos al sitio donde el paciente tiene la parte articular, por inoculación directa, por ejemplo, dentro de la articulación, cuando yo hago una punción articular y yo no hice una limpieza correcta, cuando por alguna situación traumática se ingresó a la parte articular y con esa herida se pudo dar apertura entonces al ingreso de algún patógeno. Y por la vía hematógena, que esa es muy frecuente también, el paciente puede llegar a tener una artritis infecciosa. ¿Qué pasa con el proceso patogénico de esta? Pues generalmente vamos a ver en la artritis séptica bacteriana, yo voy a tener una presencia de bacterias a nivel de la articulación. Esta presencia de bacterias, como cualquier otra presencia de bacterias en otros sitios, va a generar una respuesta inflamatoria
Y esta respuesta inflamatoria va a generar edema a nivel de la membrana sinovial y aumento del líquido articular. Este aumento del líquido puede permitir que las características del líquido sinovial cambien y sean acordes a las necesidades de las bacterias y estas puedan incrementar su crecimiento a este nivel para poder producir la liberación de diferentes enzimas proteolíticas, y estas enzimas proteolíticas van a producir daño a los diferentes tipos de tejidos que vamos a tener. Aparte del daño que se puede dar por la liberación de enzimas proteolíticas por el producto bacteriano, también la respuesta inflamatoria puede mediar también la respuesta de células, por ejemplo, que están reclutadas hasta el sitio de infección, y tratando de eliminar al patógeno, también estas respuestas inmunológicas pueden mediar la lesión característica. Este edema de la membrana sinovial también va a incrementar la presión intraarticular, y esto puede generar una destrucción del cartílago articular aunado al proceso de la liberación de enzimas proteolíticas y al proceso inflamatorio característico de este tipo de infección. Dentro de las causas tenemos bacterias supurativas, y aquí por ejemplo tenemos a Streptococcus pneumoniae, a gonococo y a Staph aureus. Dentro de los niños frecuentemente vamos a ver sobre todo a pacientes que van a tener streptococos, en los adultos vamos a ver también por ejemplo Staph aureus, y generalmente en pacientes con factores de riesgo es donde vamos a tener presencia de gonococo. Sobre todo situaciones que permitan el inmunocompromiso de los pacientes. También existen algunas micobacterias que pueden permitir, como tuberculosis, la infección a nivel articular, la artritis de Lyme, que a diferencia de las otras puede mediar una respuesta que va a inducir una respuesta citotóxica, y esta respuesta citotóxica generalmente va a ser la que va a mediar la lesión a nivel articular. Por eso es diferente a las bacterias y a las micobacterias. Y también los virus pueden mediar un tipo de artritis, ¿verdad? Que generalmente aquí la diferencia a los otros componentes es que generalmente las bacterias, las infecciones bacterianas van a ser sobre todo las que van a abundar una alta cantidad de pus o de secreción supurativa en la articulación, mientras que en las micobacterias, en la artritis de Lyme y en las partes víricas va a ser menos frecuente encontrar una alta cantidad de pus dentro de la parte articular, sin embargo sí una alta cantidad de líquido articular en el área específica de infección. El cuadro clínico aquí va a estar dividido por síntomas sistémicos y locales, y en la parte sistémica el paciente puede tener fiebre, escalofríos, hiporexia, irritabilidad y apatía, y en la parte local eritema, dolor, calor, tumefacción y limitación del movimiento. Si estamos pensando sobre todo que el paciente está cursando con una artritis séptica, después de haber evaluado nosotros en la parte clínica las manifestaciones sistémicas y las manifestaciones locales, deberíamos de soportar la parte del diagnóstico con pruebas de laboratorio como un hemograma, un hemocultivo, una PCR, una BCG, y también podremos nosotros ayudarnos con algunos diagnósticos de imágenes como una radiografía simple, una ecografía cuando sea necesario, una gamografía o una tomografía. Sin embargo, en artritis séptica lo correcto antes de iniciar cualquier terapéutica antimicrobiana es realizar un procedimiento que es la artrocentesis para poder realizar el estudio bioquímico y microbiológico del cultivo, para poder aislar el patógeno que produjo este tipo de lesión, y también para poder conocer la sensibilidad de este patógeno, ¿verdad? Aunque conocemos, por ejemplo, que Staph aureus y Streptococcus pneumoniae son de los más frecuentes, esto no quiere decir que son los únicos que puedan residir a este nivel y ser causantes de esta patología. En cuanto a las artritis por cristales, que ya son las últimas patologías importantes en este segmento, son los endógenos y son también los cristales exógenos. En la parte endógena tenemos a los cristales de urato monosódico, a los de pirofosfato cálcico dihidratado y a los de fosfato cálcico básico. Y en la parte exógena también podemos tener cristales que se acumulen a nivel articular por ésteres de corticosteroides, por polietileno, metilmetacrilato y silicona. Estos tres componentes sobre todo porque son compuestos importantes de diferentes prótesis, ¿verdad? Entonces estos pueden permitir el acúmulo en ciertas articulaciones por el hecho de ser parte de la prótesis como tal.
La primera patología del acúmulo de cristales importantes es la gota, que son crisis transitorias de artritis aguda causadas por cristalización del urato monosódico dentro y alrededor de las articulaciones. Esta puede ser primaria y secundaria. Primaria cuando el problema aquí principal es que por una situación, por ejemplo, de afección, se está produciendo una mayor cantidad de urato monosódico o no se puede excretar correctamente este urato. Por eso es que generalmente se va a dar la gota primaria. Y la gota secundaria se va a dar principalmente porque existe una enfermedad instaurada que permita la acumulación del urato monosódico, ¿verdad? Mientras que en la primaria puede ser solo por cuestiones de dieta o por algunas situaciones de algunos fármacos que puedan permitir la menos liberación de esos productos a nivel de la parte tubular. En cuanto a la patogenia, recordaremos rápidamente que nosotros de la dieta obtenemos diferentes compuestos y de ellos principalmente vamos a tener las purinas. Las purinas a través del metabolismo de la hipoxantina son convertidas en hipoxantina, y a través de la actividad de la xantina oxidasa son convertidas en xantinas. Estas xantinas van a producir más adelante el ácido úrico. En una situación de normalidad, este ácido úrico debería ser excretado a nivel renal. Sin embargo, como no hay una buena excreción y las xantinas oxidasas están constantemente inhibidas por diferentes circunstancias, el paciente va a tener un acúmulo de ácido úrico que vamos a conocer con el nombre de hiperuricemia. Aquí específicamente en este diagrama estamos viendo que la parte del ácido úrico no solo va a venir de la parte de la alimentación rica en purinas, sino que también hay una parte que puede ser una síntesis purínica de novo, que viene a partir de la destrucción de ADN, ARN o AMP. Y al tener estas dos vías que me permitan a mí las sustancias necesarias para la producción del ácido úrico, yo a nivel de la parte renal que estoy observando en la parte inferior del diagrama voy a tener la capacidad de poder eliminar en la parte renal a través de diferentes compuestos y también de diferentes canales, principalmente el URAT1, los uratos desde la parte de la membrana vasolateral hacia la parte luminal. Esto generalmente pasa en el túbulo proximal y yo tengo liberación de los uratos, ya sea por el URAT1 o por el receptor GLUT9 también, que me permite movilizar uratos hacia la parte de la luz de la orina. Sin embargo, parte de estos uratos tiene la capacidad de reabsorberse a nivel tubular. Entonces, aunque yo los excreté en el primer segmento del túbulo renal, yo los vuelvo nuevamente a reabsorber. Y esto entonces permite que continuamente yo esté reteniendo ácido úrico para diferentes funciones. Cuando en la parte final ya del túbulo distal, yo voy a tener también en esta parte final una secreción nuevamente de urato, pero a diferencia de lo que había visto para el túbulo proximal, en este segmento especialmente yo sí voy a tener la liberación de esta cantidad de uratos al componente de la orina y yo no voy a tener ya nuevamente una alta reabsorción. Aquí vemos sobre todo que estos uratos están saliendo. Vemos aquí un incremento sobre todo en el ingreso de sodio. Podemos tener cierta cantidad de uratos que están reabsorbiéndose, de estos que eliminamos por esta vía, que por eso están ejemplificados en una flecha azul. Sin embargo, estos que estoy liberando a través del túbulo distal ya no se están reabsorbiendo nuevamente, sino van a ser eliminados a través de la luz y del componente de la orina. Ahora, ¿qué pasa cuando se empiezan a acumular estos uratos dentro del cuerpo? Se va a generar hiperuricemia en el paciente y esto va a generar a nivel del cuerpo una sobresaturación de estos componentes. Por lo tanto, estos componentes se van a depositar a ciertos tipos de tejidos. Principalmente, este tipo de componentes pueden generar la formación de ciertos cristales y estos cristales son los que se van a depositar sobre todo a nivel de la parte de la bolsa sinovial. Aquí vemos en la pantalla que el depósito de los MSU, que son los cristales de urato monosódico,
A nivel de la articulación, van a permitir que exista una respuesta de las células presentadoras de antígeno o de los fagocitos al reconocer a estos uratos amorfos. Y esto va a permitir que entonces esta célula presentadora de antígeno y los fagocitos puedan liberar diferentes sustancias. Dentro de esas sustancias que liberan, van a liberar el inflamosoma, que es el encargado a través de la caspasa 1 de mediar diferentes respuestas de inflamación, sobre todo la activación de la interleucina 1B, que es la encargada entonces de permitir atracción de diferentes células, reclutamiento hasta el área de la articulación, y también es encargada de permitir una respuesta por diferentes células endoteliales que vamos a tener nosotros también a este nivel, como las células que vemos a nivel en este área, que principalmente van a ser sensibles a la interleucina 1B, que aquí vemos ya el receptor de la interleucina actuando, por lo tanto esas células endoteliales pueden cambiar su conformación y van a tener la capacidad de liberar también diferentes citocinas. Y estas citocinas, aunadas al inflamosoma que ya teníamos y a la interleucina beta, van a permitir el reclutamiento y la activación de los neutrófilos, y estos neutrófilos atraídos hasta ese sitio van a producirme a mí inflamación al final. Aquí en este otro diagrama también vemos que, por otro lado, aparte del proceso inflamatorio que habíamos visto mediado por citocinas, también los cristales van a producir una respuesta activadora del complemento, y este complemento también va a activarse y va a ser un mediador de reclutamiento de células hasta el sitio de la articulación para que se pueda dar el proceso en el cual se va a producir diferentes procesos, diferentes enzimas. También se pueda tratar el macrófago de poder eliminar esta cantidad de cristales que están presentes acá, y pueda permitirse la liberación de diferentes citocinas que, aparte de tratar de eliminar como tal a los cristales amorfos producidos por los uratos, también van a producir una destrucción del parénquima que veamos alrededor del tejido. Los factores que van a hacer que un paciente con un estado de hiperuricemia evolucione a gota van a ser principalmente la edad, la duración de la hiperuricemia, que no es que porque yo tuve ya unos días de hiperuricemia ya desarrollé gotas, ¿no? Eso generalmente es en el paso de los años, ¿sí? Predisposición genética, que generalmente la predisposición puede ser porque hay algunas anomalías de la xantina oxidasa que mencionábamos, que es una enzima en la parte del metabolismo. Polimorfismos a nivel de la URAT1 o del GLUT9, que son los transportadores también a nivel renal. El consumo elevado del alcohol, la obesidad, las tiacidas y la intoxicación por plomo. En cuanto a la morfología, el paciente se puede manifestar con 4 patrones característicos. El primero es la artritis aguda. El segundo es la artritis tofácea, que aquí generalmente lo que vamos a ver es destrucción ya del cartílago por algunos acúmulos que se van a conocer como tofos. En la fase 3 ya van a existir tofos no solo en la parte articular, sino que en distintas localizaciones. Y en la parte 4 el paciente puede llegar a acumular estos cristales a nivel renal, en los túbulos, por la alta cantidad que vamos a tener de producción y de acúmulo en el cuerpo. Se va a tratar también de superar la parte de excreción a nivel de la orina, y eso puede llegar a afectar la parte tubular, a permitir entonces que el paciente pueda desarrollar una insuficiencia renal aguda. Acá en este diagrama estamos observando la forma anatómica de este tipo de cristales, que parecieran que son que tienen puntas, que tienen la capacidad como agujas. Del lado derecho se observan que fueran como diferentes agujas colocadas, y del lado izquierdo sí vemos que son que tienen diferentes características, que algunos pueden ser sobre todo formar acúmulos, ¿verdad?, dentro de su capacidad. Y estas características de estos
cristales los van a hacer pues identificables fácilmente al microscopio. En cuanto a la evolución clínica, el paciente se puede presentar inicialmente con una hiperuricemia sintomática, más adelante va a generar un cuadro de artritis aguda con dolor articular asociado a hiperemia, aumento de la temperatura localizada. Puede existir un periodo intercrítico asintomático en el cual el paciente, después de un cuadro de artritis aguda, ya no tenga síntomas y mejore, sobre todo si se le dio la terapéutica que necesitaba. O puede ser un periodo intercrítico